Entonces vamos a empezar por la operación más sencilla, que es el map. Vamos a empezar a mirar cómo haría para paralelizar el map. Ese es el objetivo de esto que vamos a hacer ahorita. Pero, entonces primero recordemos cuál es el significado del map. Entonces, si el map recibe una lista de n elementos, y le digo hágale map con f, ¿qué devuelve? Devuelve una lista con n elementos donde cada elemento es f del primero, f del segundo, f del tercero, hasta f del último. ¿Listo? Eso es lo que hace map. Aplicarle una función a cada elemento de la lista y devolver la lista con los resultados. No es solo aplicar la función y devolver la lista con los resultados. Propiedades que tiene el map. Si la función es la función la función identidad, entonces la lista resultante es la misma lista original. No le hizo nada. Propiedades que tiene el map. Si yo le digo que la función que le tiene que aplicar es f compuesto g, eso es equivalente a aplicarle primero a la lista el map con g y al resultado aplicárselo, hacerle un map con f. ¿Sí? Porque recuerden que componer f con g es hacer f de g de x. Entonces, por eso lo tiene que hacer en ese orden. Entonces, son propiedades que tiene el map con las listas o con las colecciones. ¿Cómo se hace el map actualmente? ¿Cuál sería la definición de map secuencial? Entonces recuerden que el map, ¿qué haría? Coge la lista de entrada y mira si la reconoce como una lista vacía, y entonces el map devuelve la lista vacía porque no hay nada a quien aplicarle nada. O mira si es una lista que empieza con una cabeza y continúa con una cola, y entonces le aplica F a la cabeza y la mete de primerito en hacer el map secuencial de la cola. ¿Listo? Ese es como el código del map secuencial. ¿Cómo podría ser una función paralela? Una función paralela dice, ¿qué puedo paralelizar aquí? De pronto puedo, por un lado, calcular f de h, por otro lado, calcular el map secuencial del resto, y esas dos cosas hacerlo en paralelo. Y luego si hago el const. O sea, dice, mire, en paralelo calcule f de h con el map paralelo del resto, y luego si haga el const de la resultado de la primera con la segunda. Esta sería como una primera versión de map paralelo. O sea, viendo el código secuencial, hago una versión paralela del map. Entonces, ¿qué tan eficiente será eso? Miremoslo. Entonces, por aquí debe haber un map paralelo. Entonces, ¿qué me faltaría incluir? Voy a incluir esta librería, esta Power, porque lo van a usar allí para definir una función. Entonces, lo voy a incluir. Listo. Entonces, vamos a hacer el map secuencial. Miren el map secuencial. Map secuencial de una lista el que pusimos allí. Ahí ya está listo el map secuencial. No voy a usar el map que viene hilado allá adentro, sino uno que acabamos de hacer para mirar bien las cosas. Y entonces, si yo digo map de 1, 2, 3 con el x al cuadrado, entonces él devuelve la lista con los cuadrados. Entonces, para que vean que está funcionando. ¿Cierto? Bien. Eh, el paralelo, entonces el paralelo, el que pusimos allí. El map paralelo, si es nil, si no, si es h con usted, entonces en paralelo calcule f de h con el paralelo del resto y luego así haga el const. Ese sería el map paralelo. Y miremos que funcionalmente está funcionando bien. Pues con un ejemplo no es suficiente, pero bueno, está funcionando bien. Entonces ahora vamos a tratar de probar qué tanto ganamos. Entonces vamos a crear al azar una lista de 1000 elementos y vamos a hacer el map con la una, hacer el map con la otra y luego miramos si hubo aceleración o no hubo aceleración. Pues la lista tiene 1000 elementos, miremos si hubo aceleración. 0.024. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que quién fue más rápido? ¿Quién? Secuencial. O sea, no hubo aceleración. Aceleración es más que uno.
Menos que uno es desaceleración. ¿Sí? Y estoy comparando siempre secuencial contra paralelo. Siempre estoy diciendo secuencial sobre paralelo para ponerlo como estándar. Entonces, cuando la aceleración sea menor que uno, quiere decir que no ganó el paralelo. Pero aquí no solo fue menor que uno, sino que fue casi que 0,0, no sé. O sea, realmente una desaceleración tremenda. ¿Mm? Hagamos una lista un poquito más grande. Sí. H es la cabeza de la lista. Porque aquí dice, vea, coja, mire si la lista empieza por H y continúa por el resto. Entonces, f de H es f de la cabeza y map paralelo de T de F es hacer map del resto, porque T es el resto. H es la cabeza y T es el resto de la lista. ¿Sí? Eso es lo que hizo este reconocimiento de patrones aquí. Cogió la lista y la miró si la podía distinguir entre una cabeza y el resto. ¿Listo? Bien, entonces, sí. No, ahí estamos, dice, la lista viene de 1000. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Paraleliza, lanzando 1000 hilos en paralelo. Si la lista tiene 1000. Si tiene 2000, estamos lanzando 2000 hilos en paralelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que miren. Aquí vamos a mm, una lista de 10.000 elementos. Y miremos otra vez cuánto da. 0,73. Pareciera que nos fue mejor, pues nos fue mejor, pero no hubo aceleración, hubo desaceleración. ¿No? No sé, pongamos una lista más grande. A ver si el problema es del tamaño de la lista. De pronto, cuando tengamos una lista muy grande, es que esto va a funcionar. De, ahí decía 10.000, ahora es 100.000. Ah, otra vez. Ya no alcanza con. Bueno, otra vez. Pero bueno, no nos funcionó. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, pero aquí fíjese que lo que está rezongando es el fork. Fork es lo que por debajo hace el paralelismo abajo. Lo que nosotros no estamos trabajando con ese nivel, pero es lo que hay detrás del common. Recuerde que el common es una librería que tiene implementado el paralelo y fíjense que el paralelo y esas cosas tienen aquí unas tareas y eso se hace un fork join. Y eso es lo que está fallando aquí, un fork join, eso es lo que está fallando por aquí. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de paralelismo no pudo con eso. O sea, porque imagínense 10.000 hilos al tiempo, 100.000 hilos al tiempo, pues no pudo con eso. O sea, la gestión de eso consume memoria, consume cosas y lo que yo tengo aquí en este equipo no alcanza para gestionar eso. ¿Listo? Ah, ahí son las GPUs, sí, exacto. Son las GPUs para que cada una sea un hilo y cada una trabaje por aparte. Pero bueno, pero independientemente de eso, esta no es una buena solución, es lo que trato de decir. ¿Por qué no es una buena solución? Porque realmente, eh, si F es barato, tal vez paralelizar así no sea eficiente. Entonces, queremos una versión paralela de MAP, tal que los diferentes cálculos de F de H se hagan en paralelo, sí, pero se puedan encontrar los elementos mismos rápidamente. Las listas no son una buena alternativa y funcione sobre arreglos o sobre vectores o sobre alguna cosa diferente. Entonces vamos a hacer un map diferente que sí sirva realmente para realizar. Usted sabe por qué un map sobre listas no es bueno. Entonces usted quiere hacer un map paralelo sobre una lista, pues conviértala a vector y utilice el map que vamos a hacer. Eso te va a funcionar mejor que hacer el map sobre listas. Bueno, entonces vamos a hacer un map como el que está aquí en el dibujo. En el dibujo vamos a suponer que vamos a trabajar con estado. Pero van a ver que el uso del Estado va a estar limitado a un pedacito donde vamos a usar un while eh, que no va a pelear con el paralelismo, pero solo lo vamos a usar para que vean que cuando uno usa, que hay razones para usar arreglos, o sea, no hay razones, o sea, no hay que desecharlo per se, sino que al trabajar con arreglo y con concurrencia hay que tener cuidado de no generar no determinismos que pueden aparecer. Entonces, vamos a tratar de
hacerle map a un arreglo que se llama end, este que está aquí, y vamos a hacer una función muy genérica que dice, le doy el arreglo de entrada, se llama end, le doy un índice de ese arreglo, isc, un índice a la derecha tal, y lo que va a hacer esta función es hacerle map a cada elemento del arreglo entre isc y der menos uno. O sea, der es como la terminación, pero ahí no pasa nada, pasa de isc hasta der menos uno. ¿Y qué hace? Pues calcula en un arreglo de salida, calcula f de cada índice entre isc y der menos uno. Y esa es la respuesta. O sea, map, nuestro map, bueno, es que este no está allí, bueno, ya ahorita hablo de eso. Nuestro map, este, nuestro map, entonces, es un map que recibe un arreglo de entrada, recibe el índice izquierdo, el índice derecho, la función con la que hay que hacer map, y recibe el arreglo donde va a quedar la salida, donde va a quedar la salida. ¿Sí? Y devuelve nada, porque este arreglo, esto no es funcional, esto es imperativo. Coge el arreglo y lo cambia, pero no devuelve nada, esto no es funcional, es imperativo. Entonces, empezamos, ¿qué hace el map? Pues empezamos en el índice izquierdo, a eso es la var i, fíjese que es var, no val, porque aquí le voy a hacer ahí igual y más uno y va cambiando. ¿Y qué hago? Pues mientras no haya llegado al límite, entonces calculo la salida como f de la entrada. Y ahí igual y más uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo este vector desde aquí hasta allí, calculando el de abajo. Ese es secuencial, ¿no? No he hecho nada paralelo. Ese es el map secuencial. ¿Listo? ¿Clarísimo? Miremoslo funcionando. Tengo un arreglo que tiene 2 3 4 5 6. El de salida que está inicializado en ceros. La función que eleva al cuadrado. Y le digo que me aplique el map de la posición 1 a la posición 3 de la regla. Y que la salida la ponga en S. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, muéstrame ese, me dice 0, 9, 16, 0, 0. Porque en la posición 1 y la posición 2 calculó la F. Les decía de 1 a 3, pero acuérdense que el 3 es excluido. Entonces era del 1 al 3 menos 1 al 2. Calculó F de 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. ¿Listo? No porque dijo que era hasta el 3. O sea, cogió un pedazo del arreglo entre ISC y DER menos 1, aplique F. Entonces es un map parcial. Si quiero un map, no es un antin, sino es un menor que DER. No es menor o igual, sino menor. O sea, para el caso I igual a DER, no lo uso. Si fuera un for sería un until, un until. ¿Mm? Sí, eso. Pero entonces no es que esto no lo podamos hacer, esto no es que no lo podamos hacer funcional. Lo podemos hacer funcional. De hecho, yo hice aquí uno funcional abajo para que lo vieran. eh, eh, declarativo. Yo hice aquí uno declarativo y miren que el secuento es, él pregunta simplemente que el declarativo tiene que tener otro parámetro, que es dónde voy, el i dónde voy. Entonces él dice, si i es menor que der, entonces calcule sal de i igual a f de n de i, y luego llame el max secuencial desde i más 1 en adelante. Entonces él es el mismo while, solo que declarativo, con recursión de cola, es la misma cosa. O sea, porque acuérdense que la recursión, la iteración es recursión de cola. Luego es la misma cosa, lo bueno es que no lo podamos hacer, lo podemos hacer. Simplemente lo que quiere mostrarles aquí es que eh, si uno se asegura, entonces, si yo llamo este map, pues por ahora es secuencial, no hay problema. Ahorita que veamos el paralelismo es cuando les va a importar la cosa. Entonces, el paralelo, ¿cómo sería? El paralelo sería, si
la distancia entre derecha e izquierda es menor que el umbral, o sea, umbral, digamos, aquí dice 10.000, 10.000. Entonces, si el arreglo, si el pedazo que quiero hacerle map mide menos de 10.000, entonces hágalo secuencial. Pero si no, entonces sí, partámoslo en dos, o sea, averiguamos quién está en la mitad y haga en paralelo el map de esta entrada del índice izquierdo hasta la mitad y déjelo en sal y haga desde el índice, desde el medio hasta el derecho y déjelo en sal. Entonces, importantísimo, entre ISC y MIT y entre MIT y DER, no, esta función no está tocando el pedazo de esta de acá. O sea, los arreglos, a pesar de que estamos compartiendo el mismo arreglo, el mismo estado ENT y en sal, el pedazo que está tocando una mitad no es el pedazo que está tocando la otra, luego no hay problema al lanzar esas dos cosas en paralelo. Pero si se tocaran, sí habría problema, porque estaríamos accediendo a cambiar este y no sé si va a acceder el de la derecha o el de la izquierda primero. Entonces no sabría el resultado que va a haber. Pero este no es el caso en este caso, por eso ya hablamos de independencia. Entonces, como es independiente el arreglo de la izquierda y el pedazo de la derecha, entonces podemos lanzar esas dos cosas en paralelo, porque sabemos que no van a competir por escribir en el mismo pedazo del arreglo. Si compiten por escribir en el mismo pedazo del arreglo, entonces, ¿quién va a ganar? El que llegue de último es el que va a quedar escrito, porque el que llegue primero, el que llegue después se lo va a reescribir. Y entonces usted no sabe qué quedó. Se llaman race conditions y no son causa de problemas en programación. ¿Mm? Ahora, en este caso no se van a presentar, entonces por eso lo hicimos. Y pues este es el paralelo. Entonces, para el paralelo necesito un umbral. No lo voy a probar con estos chiquitos porque en estos chiquitos el arreglo lo que vaya a hacer es menor que el umbral, luego va a ser el secuencial, luego va a ser lo que sea el secuencial. Entonces tengo que probarlo con uno grande. Entonces, para probarlo con uno grande, aquí tenemos el grande. Vamos a generar un arreglo al azar. Un arreglo, voy a empezar con un más pequeñito. ¿Aquí cuántos había? Aquí había uno, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Vamos a empezar con uno de 1.000. No, con uno de 100. Con uno de tamaño 100. Genero ese. Ah, entonces, en ese uno es un arreglo de salida para el secuencial. Ese 2 es un arreglo de salida para el paralelo. Y ya, ahora sí. Entonces, en par 3 y en sec 3 quedaron los tiempos que se gastaron en el secuencial y el paralelo. Y si luego yo miro, ¿hubo error? Ahora, ¿dónde hubo error? Ah, ¿qué error hubo? Ya sé. Ya sé que me faltó. Me faltó decir quién era F. Que la F que estaba usando era la de X al cuadrado, pero esta vez voy a usar una que devuelve dobles y que va. Eso es lo que está pasando. Que le estaba esperando aquí una función. La función que le está esperando debía devolver dobles y no lo está devolviendo. Estoy seguro que es eso. Me faltó definir P. Bueno, y ahora sí puedo hacer eso. Listo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver qué dio 1.15 aceleración. Eran de tamaño 100. Voy a hacerlos un poquito más chiquitos.
para elevar a la potencia tal, pero doble, a la 1.5 está elevando. Es una función. Ah, puede poner cualquier función. También, este es doble, exacto. Entonces vamos a hacer esto mismo, pero bueno, con 100 ya dio ganancia. Repitámoslo porque como es aleatorio, miramos si en un segundo experimento vuelve a dar lo mismo. 0.6. Repitamos. 1.72. Repitámoslo. 0.6. Bueno, hagámoslo con uno más, con un arreglo más grande. Ahorita sí no vamos a sufrir de memoria porque como todo se hace por el mismo arreglo, entonces no estamos haciendo copias y copias y copias de la memoria. Entonces, pongámoslo de tamaño 1000, 1000 y 1000. Y miremos cómo nos fue. Fue como mal, ¿no? O sea, con 1000 no nos fue nada bien. ¿Cuándo es que estamos parando? Ah, es que recuerden que nuestro umbral es 1000 o 10.000. Esto está haciendo todo secuencial. Eso es lo que está pasando. Entonces, con ese umbral no está haciendo nada para él. Eso es lo que está pasando. Entonces, no hagamos arreglos tan chiquitos porque no sirve para probar eso. Entonces, hagamos los más grandecitos. Era este, ¿cierto? De 10.000, no, entonces hagamos los de 100.000. Ahora sí miremos. Esto, está viendo como mal. Está viendo como mal al paralelismo, ¿sí o no? 1.000.000. De hecho, nos pasamos a los arreglos para ser más eficientes y estamos siendo más ineficientes. Uy, aquí sí nos fue muy bien. Ya con 10 millones ya nos fue bien. Con 1.000.000, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 1.000.000. Pongamos arreglos de 10 millones. Ya se demora más porque pues, 10 millones es 10 millones, hay que partirlos de 5, pues, ya que 5.96. O sea que realmente todo este paralelismo valió la pena cuando eso fue muy grande, cuando fue más pequeño no valía tanto la pena. Eso es parte del juego de paralelizar, es encontrar los parámetros a partir de donde vale la pena paralelizar y a partir de cuándo no vale la pena paralelizar. Bueno, había dicho que hacer benchmark, una tabla y luego. Y exacto, exacto es lo que uno termina haciendo siempre. No, no hay una fórmula matemática. No hay una fórmula matemática para decir eso a partir de tal cosa funciona. Porque dependo de la máquina en que esté hecho. Esto se hace tuning, o sea, ¿cómo se llama? Sintonización,
con la máquina en la que estoy corriendo las cosas. Entonces, si mi máquina tiene 10 núcleos, es diferente y tengo dos. Si mi máquina tiene no sé cuánto de RAM es diferente, o sea, muchas cosas dependen de eso. Eh, Entonces, la sincronización normalmente es un problema práctico. Bien. Eh, pero entonces hicimos un map paralelo, ¿cierto? Mucho más rápido que un map secuencial. Hicimos evaluación comparativa. Nótese que se necesita que cada hilo esté en una posición diferente de la regla. Si no, habría comportamientos indeseados. El umbral debe ser suficientemente grande para buenos desempeños. Pero la paralelización valió la pena. En los grandes había una velocidad de 5, una aceleración de 5,6. Eso es un montón, ¿no?